no accionar. Por no accionar por el miedo. Y en vez de el enemigo sentir miedo, lo que sentimos miedo somos nosotros. Dice que se les alentó el corazón de ellos delante de los hijos de Israel, porque el enemigo sabe cuando un hombre y una mujer de Dios se paran. Porque el enemigo sabe cuando un hombre y una mujer con autoridad de Dios se para y empieza a pelear la batalla de la fe. Pero muchas veces nosotros, amados, se nos olvidan las grandezas y las promesas que Dios nos ha dado. Porque Dios a nosotros no nos ha dado un espíritu de cobardía y de temor. Dios a nosotros nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Pero a nosotros muchas veces se nos olvida lo que Dios ha hecho en nosotros. Y nos dejamos amedrentar del enemigo. Nos dejamos amedrentar del enemigo. Y les dice en el versículo 2, dice: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. ¿Por qué había que circuncidarlos? Recuerden que Dios había hecho un pacto con Abraham. Un pacto de la circuncisión del prepucio. Ya Dios no ha hecho ese pacto con nosotros. Dios tiene un pacto, como dice Romanos 8, 29, un pacto de la circuncisión del corazón. Que nosotros circuncidemos el prepucio que hay dentro de nuestro corazón. ¿Y saben qué hay dentro de nuestro corazón? Incredulidad, duda. Y Dios quiere que nosotros quitemos eso. Dios quiere que tú y yo tomemos la palabra, que es la única que va a cortar y va a quitar todo el temor, toda la duda, todo el miedo, todo el pecado que hay dentro de nuestro corazón. Físicamente era la circuncisión lo que ellos tenían que hacer para santificarse. Ahora nosotros espiritualmente, como iglesia neotestamentaria, tenemos que dejar que la espada de Jehová, la palabra de Dios, circuncide nuestro corazón. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios sea escrita con cincel de hierro en nuestro corazón. Pero es que ellos no querían directamente. Y Dios le dice a Josué que circuncide por segunda vez a esa generación que se levantó en el desierto directamente. Y saben que cuando Josué lo empezó a circuncidar, fue donde Dios empezó a obrar ya directamente y le empezó a darle a Josué las estrategias para conquistar la tierra prometida. Porque cuando usted y yo obedecemos, es donde Dios actúa. Muchas veces usted y yo decimos: no, es que yo no le obedezco a Dios, pero Dios está ahí conmigo. Sí, la misericordia de Dios está contigo. Porque Lamentaciones 3:22 dice: porque no ha decaído su misericordia, usted y yo no hemos sido consumidos. Pero Dios no quiere que usted y yo estemos bajo la misericordia. Dios quiere que usted y yo estemos bajo su bendición. Amén. Y para ellos conquistar necesitaban la bendición de Dios. Necesitaban que Dios fuera con ellos. Y por eso Dios le dijo a Josué: circuncida a esta generación que se levantó en el desierto. Porque era una generación que venía de un nuevo pacto. Recuerde que ya los viejos se habían muerto en el desierto. Ya eran jóvenes que necesitaban tener una mente renovada. Ya Dios empezó a hacer algo profético con ellos desde el momento en que les dijo: cojan las 12 piedras y colóquenlas en el lugar donde van a pasar la noche. Y cuando sus hijos le digan a ustedes por qué son estas piedras, ustedes van a empezar a contarles a ellos directamente todas las maravillas que Jehová ha hecho con ustedes. Era un nuevo pacto que Dios estaba haciendo. Y Dios, a través de Jesucristo, ha hecho un nuevo pacto con nosotros, amados. Ese pacto con Jesucristo está vigente. Pero necesitamos santificarnos y necesitamos apartarnos. Necesitamos dejar que Dios obre en medio de nosotros. Solo no vamos a poder. Pero por eso dice la palabra del Señor: que si alguno pecare, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo. Porque es a través de Jesucristo que el Padre nos ve a nosotros santos. ¿Usted se imagina si papá me viera a mí sin Cristo? Hermano, yo creo
que no pintaba para nada. Pero por la gracia de Jesucristo es que estoy aquí. Porque es que Dios no lo ve a usted a través, Dios no lo ve a usted como usted es. Dios lo ve a través de Jesucristo. Y ese es el nuevo pacto. Por eso estaba el varón con la espada desenvainada. Necesitamos conquistar, tenemos que levantar nuestra mirada. Cuando usted y yo levantamos nuestra mirada, dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y que hizo la tierra. Ahí Josué, cuando levantó su mirada, dijo: Señor, ¿cómo voy a conquistar esta ciudad tan grande? ¿Sabe? Muchas veces nosotros miramos el problema y vemos el problema grande. Perdónenme la expresión, la redundancia, el problema no está que usted mire el problema. El problema está que usted quede llorando en el problema. Ahí es donde está el problema. Pero Josué no miró el problema únicamente. Josué dijo: es tiempo de conquistar. ¿Cuál es el problema que se está levantando? Y que hoy Dios te dice: el varón con la espada desenvainada está allí. Y Él quiere que tú y yo miremos, porque es Él el que va a conquistar. Porque Romanos 8:28 dice: y sabemos además que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Los problemas nos ayudan para bien. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo nos aferremos más a la mano de Dios. Porque si nosotros no tenemos problemas, no buscamos a Dios. Por algo dijo David: en mi angustia invoqué a Jehová y Él me escuchó y me libró de todas mis aflicciones. Y David era el hombre que tenía el corazón conforme a Dios. Conforme a Dios, dice la Biblia. Es el único que dice la Biblia que tenía el corazón conforme a Dios. Y dice que en mi angustia. Porque es de la única forma que nosotros, cuando vemos los problemas, buscamos a Dios. Y Dios nos da la salida, amado. Por eso David dijo en el Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes. ¿A dónde está levantando usted su mirada? Mire, cuenta una historia que leí hace tiempo, que había un elefante. Y el elefante es uno de los animales más grandes que hay, más pesados. Y el elefante quería pasarse por un puente de esos de madera, no ni de cemento ni de concreto, en un puentecito. Pero encima del elefante iba una hormiguita, y la hormiguita iba prendida de la oreja del elefante. Y el elefante dijo: por aquí me voy